Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a la 9ª temporada de Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y arrancamos la temporada con Xavier Obach, periodista con más de 40 años de trayectoria en radio, televisión y comunicación. Ha sido redactor, director de programas, ha liderado la unidad de verificación de Radio y Televisión Española. Actualmente es el responsable de la implantación de herramientas de inteligencia artificial en sus informativos. A mí la inteligencia artificial me da un poco de miedo, ¿eh? A todos. ¿A ti también, Xavier? También, sí, no te la das, que no la conoces lo suficiente. Bueno, es miembro del Colegio de Periodistas de Cataluña, de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Has enseñado comunicación en la UCA de El Salvador y también has formado parte del equipo de comunicación Entre Culturas. O sea, imagínense qué currículum. Y con él vamos a hablar de cómo se construyen los relatos públicos, el papel social del periodismo y los desafíos no de la información, sino de la desinformación. Bueno, tienes una experiencia enorme en todos los formatos, en todo tipo de periodismo. ¿En qué momento tomaste conciencia de que los medios no solamente informan, sino que tienen una influencia a la hora de moldear la opinión pública? Bueno, a ver, yo el mundo de la comunicación me interesó desde muy joven, ¿verdad? Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, vivíamos en un momento en España tremendamente interesante, ¿verdad? Que es todo lo que tuvo que ver con la transición política, que tú contaste y tú explicaste también durante muchísimos años. En ese tiempo yo, mi relación con el periodismo tenía algo que ver con, si quieres, con el reto personal, ¿no? Con la fascinación por estar donde las cosas pasan, ¿no? Y con el tiempo sí que esto fue evolucionando, el conocer algunas realidades en Etiopía, en Bolivia, en Nicaragua, transformó mucho mi manera de ver el mundo. Y en un momento dado llegué a la conclusión de que los medios de comunicación en general en España éramos algo parecido a un boletín interno del club de golf. Es decir, que nos dedicábamos a contar las cosas que nos pasaban a nosotros con cierta mirada, vamos a decir así, ajena a los grandes problemas que existían más allá del muro, más allá de la valla del club de golf. Fue allí cuando decidí dar un cambio en mi vida. Me fui a El Salvador un par de años, 2 años y medio. Estuve trabajando en Entre Culturas también y evolucionó toda una carrera profesional que desde ese momento entiendo que ha tenido todo lo que tiene que ver con la lucha contra la desigualdad o la preocupación por los problemas sociales dentro de su eje. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor del periodismo que se ha hecho. Yo creo que la sociedad ha ido cambiando y los intereses de la sociedad también. Y en definitiva, la labor de los periodistas es contar lo que pasa. Y seguramente cuando tú tenías 16 años, la mirada de la sociedad no era la mirada de la sociedad de hoy, que es mucho más solidaria, que está mucho más preocupada pues por asuntos como el medio ambiente o la desigualdad. Es decir, yo creo que los medios siempre responden tiene que contar lo que está pasando. Te voy a contar una anécdota sobre eso, ¿vale? Sí. Sobre dónde estábamos cuando nos cuentan. Yo estaba en la redacción de Telediario y de repente llegó un teletipo que hablaba de que había habido, si no recuerdo mal, 50.000 muertos en Bangladesh por culpa de unas inundaciones. Entonces yo en ese momento pues estaba en la fase esta de cuestionármelo todo y me acerqué a los editores del Telediario, los cuales yo veía desde la base y a ellos en el pedestal, y les dije, oye, que ha habido 50.000 muertos en Bangladesh por culpa de las inundaciones. Y me miraron como quien miraban un extraterrestre, porque para ellos, en ese momento, dentro de la jerarquía informativa, que hubieran muerto 50.000 personas de golpe en un país muy lejano no significaba nada. ¿Y qué quieres que hagamos? Y decir, abrir, contesté yo. Y digo, ¿cómo vas a abrir con esto? Esto es lo que te quiero decir con el club de golf. Es decir, que en un momento dado yo he entrado en una, vamos a decir así, en una crisis de valoración con respecto a cómo el mundo del periodismo ha tratado a los que no son iguales a nosotros. Y eso es lo que motivó muchas decisiones de mi vida.
Bueno, hoy en día sigue siendo igual. Y sigue siendo igual. Es decir, hoy claro los sí. informativos abren sobre los conflictos que tienen que ver con los intereses geoestratégicos del mundo occidental. Correcto. Nadie está contando las matanzas en Sudán, en Somalia y en otros lugares Completamente del mundo. desaparecido. O sea que al final esa mirada es la mirada que tiene que ver con lo que te rodea. Deberíamos de ampliarla, sí. Por supuesto. Pero es la que es. Aún así, yo creo que la mirada de la sociedad se ha ido ampliando y también de los medios, y ya hay una preocupación por saber de otros asuntos. Por ejemplo, el medio ambiente es algo que nunca habría abierto un informativo. Cierto. Y ahora sí. O sea que algo hemos mejorado. Bueno, también te quería preguntar, ¿cómo se pueden generar narrativas de solidaridad desde los medios de comunicación? Pero narrativas de solidaridad que no estén basados en contar historias meramente emocionales que son flor de un día. Ya. Buena pregunta. Yo me lo he hecho muchas veces. ¿Tú te acuerdas del caso de Lian? Sí. El niño que apareció boca abajo en una que fue horrible esa imagen. Exacto. Me he preguntado muchas veces sobre esa foto, ¿verdad? Para quien no la recuerde, es una imagen de un niño refugiado sirio, si no recuerdo mal, en las playas de Turquía. Intentaba con su familia llegar a Grecia, no lo consiguió, su patera naufragó y el niño, que tenía 2 años, 3 años, pues, en fin, fue un tema que todos nos conmovió un montón, ¿no? Yo creo que la foto de Elian también transforma, también genera dinámicas que ayudan a visibilizar problemas graves. Por tanto, yo, si quieres que te dé mi opinión sincera, a pesar de que soy partidario de que todos profundicemos en los temas profundos y seamos capaces de crecer y de informarnos a fondo sobre las realidades y de su contexto, con datos, etcétera, etcétera, yo creo que tampoco tenemos que despreciar la capacidad de convicción de la emoción. Seguramente en una comunicación efectiva sobre los problemas de nuestro mundo tenemos que compatibilizar ambas cosas. Conmovernos a la vez que aprendemos a partir de los datos y la realidad que nos rodea. Estoy de acuerdo contigo. Estuviste al frente de Verifica Radio Televisión Española. ¿Qué mecanismos crees que hay que utilizar o crees más eficaces para frenar la desinformación? ¡Wow! La desinformación. La desinformación en general. Voy a dar un par de pasos para atrás, ¿vale? Punto 1. La desinformación no es una situación nueva. Lo que pasa es que el cambio del paradigma informativo la ha hecho más relevante y más extensiva. Llega a más gente. Siempre ha habido gente que mentía a nuestro alrededor. La mentira no es nueva, la mentira es tan vieja como el relato. Como la condición humana. Exacto. En la medida en que los humanos somos humanos porque relatamos, y eso es lo que nos convierte en humanos, la mentira forma parte de nuestra propia condición. 2. Si es verdad que el cambio del paradigma comunicativo ha roto muchas barreras y la desinformación ahora llega con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque antes había un mediador. Antes, entre lo que pasaba y la gente que escuchaba, estábamos gente como tú y como yo que contábamos la realidad a través de un filtro, que era el filtro del relator, el filtro del periodista, el filtro de la persona que hacía llegar un contenido de un punto A a un punto B. Esto ha desaparecido.
Ahora directamente el emisor y el receptor se comunican entre sí a través de todo el entorno digital. Por tanto, no hacemos falta dentro de ese ecosistema nuevo que se ha creado, ¿vale? Han sido las nuevas tecnologías las que han cambiado todos los paradigmas. Las nuevas tecnologías y los nuevos usos de las tecnologías, claro. Las dos cosas, ¿verdad? Es decir, que el papel de la comunicación o la estructura de comunicación es radicalmente distinta. Y eso hace que la desinformación también fluya con más fuerza, ¿no? Otro punto interesante. De todos los estudios que se hacen con respecto a difusión de bulos y a todo lo que afecta a la desinformación, todos te dicen que aquello que contribuye con más fuerza a que un bulo se difunda o que la desinformación se extienda no es otra cosa que nuestra propia expectativa de que las cosas que nos gustan sean ciertas. Es lo que se llama el sesgo cognitivo, lo llaman los expertos así. ¿Qué significa esto? Que si en un momento dado yo me posiciono en un, yo qué sé, voy a ponerte un ejemplo lo más neutral posible. Si me posiciono desde el punto de vista de mi equipo de fútbol, de que mi equipo de fútbol lo hace todo bien y que cuando comete una falta no la está cometiendo y que cuando le empujan es una enorme injusticia, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver sobre el campo, todo lo que vea en la realidad que le beneficia, diré que es cierto, y todo lo que le perjudica, diré que es falso. Pues de esa misma manera que hay como un sesgo sectario, si quieres, cuando esto lo extendemos al mundo de la ideología, al mundo de la convicción sobre los medicamentos y sobre las vacunas, al mundo de la política internacional, pues todo esto hace que la distribución de desinformación se convierta en algo mucho más común y mucho más potente. Por tanto, ante esto hay poco que hacer. Lo que sí podemos hacer y sí podemos intervenir es ante aquellas personas que se plantean, se preguntan, se cuestionan si aquella información que reciben es de suficiente calidad. Aquellas que tienen la mente abierta. Y ahí es donde el trabajo de las agencias de verificación, de la gente que nos dedicamos a verificar las informaciones si son ciertas o son falsas, es muy importante. En el caso de verificar Radio y Televisión Española, tenemos dos tareas importantes que hacer. La primera es no meter la pata. Es decir, que a todas aquellas imágenes que llegan procedentes del mundo digital al entorno de la redacción de Telediario, las verificamos antes de emitirlas para no meter la pata, porque si metemos la pata perdemos credibilidad, y si perdemos credibilidad se nos va todo el negocio al garete. Y en segundo lugar, hacemos un esfuerzo por difundir aquellas, vamos a decir así, o por desactivar aquellos mensajes claramente orientados a desinformar a la opinión pública. Mensajes que a veces parten del mundo social de una manera anónima o a veces parten de personas conocidas que en un momento dado dicen auténticas tonterías vinculadas a intentar convencer a los demás de que algo es cierto cuando no lo es. ¿Y qué papel crees que puede tener o debe de tener el periodismo en la promoción del compromiso social? Bueno. Si es que debe tenerlo, desde tu punto de vista, si crees que es una obligación ética, si eso limita con la neutralidad informativa. A ver, vamos a empezar por esto último que decías, la neutralidad. Y yo creo que hay una máxima que todos debemos asumir, que es que la neutralidad no tiene nada que ver con la equidistancia. Es decir, que en un momento dado tú te puedes enfrentar a un reto desde el punto de vista narrativo, cómo cuento este conflicto que tiene varias partes, y el hecho de intentar ser neutral, o el hecho de intentar ser veraz, si me permites, me gusta más la palabra veracidad que neutralidad. El hecho de intentar ser veraz no significa que tú te coloques en una posición intermedia. Hace más o menos 6 meses yo dirigí un equipo que elaboramos un documental para Radio y Televisión Española que se titula El día de los 700 litros, que es un documental que reconstruye la Dana de Valencia a partir de datos e imágenes de teléfonos móviles de gente. La sacamos a los 6 meses de la Dana y explica de una manera, creo yo, muy veraz y
tremendamente neutral, con muchísimos datos, todo lo que sucedió ese día. Lo hicimos acompañados del Departamento de Verificación, del Departamento de Datos, del Departamento de Meteorología. Yo creo que hicimos un esfuerzo estupendo, creo yo, de reconstrucción de lo que sucedió el 29 de octubre del año pasado en Valencia, ¿no? Bien, del año pasado, de hace 2 años, del año 24. El hecho de acercarnos a este problema con tantos datos no nos debe hacer equidistantes respecto a la gente que mintió o sigue mintiendo. Hay datos muy importantes que revelan que hay una serie de personas que metieron la pata de una manera importante. Y no me estoy ahora metiendo en el discurso político. Estoy entrando en todo lo que tiene que ver con la narración de lo que pasó. Y eso es lo que creo que tiene que inspirar nuestra labor. Es decir, el hecho de acercarnos a los problemas de la sociedad con clara voluntad de clarificar los hechos de la manera como nosotros lo percibimos como veraces. Y eso no significa estar en un punto equidistante, significa ser honestos con la realidad. Y en ese sentido, pues, la realidad del mundo en que vivimos es una realidad injusta, es una realidad desigual, y acercarnos a este mundo con esta mirada nos convierte en personas capaces de sentir empatía, misericordia por la gente que lo pasa mal. Hay un fenómeno que parece preocupar a la opinión pública, no solamente en España, sino en el resto de Europa, que es el de los migrantes. Uh-huh. ¿Qué tendrían que hacer los medios, qué tendríamos que hacer los periodistas para que se pueda comprender mejor por parte de la opinión pública este fenómeno y que no haya ese prejuicio que está calando en la opinión pública a veces de forma realmente preocupante? Es un buen debate. No quiero dar fórmulas, pero sí te puedo explicar cómo me posiciono yo sobre el reto de hablar sobre una realidad cambiante, que es una realidad de un mundo cada vez más global, de un mundo en el cual tenemos que entender las migraciones como un signo de nuestro tiempo. Un signo de nuestro tiempo, vamos a decir así, con un protagonismo que no había tenido en otros momentos de nuestra propia existencia, ¿no? Yo diría que tenemos que acercarnos a los colectivos con neutralidad, con absoluta neutralidad, y nos tenemos que acercar a las conductas con firmeza. Es decir, que en un momento dado, aquellas conductas que nos provocan rechazo, que suponen, por poner un ejemplo, una situación de, yo qué sé, estaba leyendo en el boletín de Entre Culturas, los matrimonios forzados, todas estas cosas. Tenemos que acercarnos a estos problemas de las personas con claridad, sin que esto lleve a la estigmatización de ningún colectivo, porque los colectivos son neutrales. Y es allí donde tenemos que edificar una posición ética sobre los problemas que tenemos, sobre los retos que tenemos. El demonizar a los colectivos que han venido de otros países es una auténtica injusticia y una barbaridad, y santificarlos también. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a los colectivos con neutralidad y acercarnos a los problemas con firmeza. Es mi posición sobre el tema. ¿Y los medios de comunicación lo están sabiendo hacer? Pues depende, porque aquí es donde encontramos con otro problema de nuestro tiempo, que es que en el mundo de la comunicación se solapan varias crisis simultáneamente. Tenemos, por un lado, la crisis que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que el paradigma ha cambiado y los periodistas o el periodismo es menos importante que antes, en tanto en cuanto ya no tenemos el mismo papel que jugábamos anteriormente como intermediadores. Hay una segunda crisis que tiene que ver con la sostenibilidad de los medios. Al disminuir la distribución de algunos medios, a disminuir también sus ingresos y su modelo económico está en crisis. Por ponerte un ejemplo,
Desde la crisis de 2012, de la crisis de la subprime y toda la parte económica, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, la inversión publicitaria en medios escritos ha disminuido un 80%. Y esto hace, obviamente, que los medios escritos, que, en fin, pues todos vemos que comprar un periódico de papel hoy en día es más complicado que antes porque la distribución de un papel, etcétera, etcétera, es más complicado, etcétera. Todo este tema, pues, esto hace que algunos medios teman por su supervivencia. Al temer por su supervivencia, algunos medios han optado por una línea que a mi entender me parece un enorme error, que es sectarizarse. Y al sectarizarse se convierten en portavoz de las ideas que el público aplaude. Es decir, uno compra un periódico o escucha una emisora de radio no para entender lo que pasa, sino para que alguien le cuente lo que a priori ya sabe que tiene que decir y para que le refuercen sus propias ideas. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. No, pero... todos los medios de comunicación siempre han tenido un cierto sesgo. Cuando uno compraba un periódico, pues sabía que era un periódico más conservador o un periódico más progresista o un periódico más centrado. Quiero decirse que o escuchaba una emisora de radio, que no es un fenómeno nuevo. A lo mejor se nota más ahora. Exacto, es lo que quería decir, que se ha exacerbado. Y yo no sé si tú recuerdas, pero yo tengo la percepción de que en algunos periódicos o en algunas emisoras de radio que efectivamente tenían cierto sesgo, ¿verdad? Todos conocemos, pues todos hemos acercado, bueno, aquí patina más de un lado, incluso jugabas con esto a la hora de jugar con fuentes diferentes. El titular a veces pues, te llevaba hacia una conclusión como más potente y leías lo que el periodista había escrito y la cosa era mucho más normalizada. Claro, a veces no tenía nada que ver la información con el titular. Sí. Porque titulaban los redactores jefe y esas cosas. Sí. Yo tengo la sensación de que esto se está perdiendo. Es decir, que los medios en general, y creo que ahí todos tenemos que pues, reconocer el error, ¿verdad? Algunos de ellos se han sectarizado más de la cuenta. Y creo que esto no contribuye al diálogo social, al debate sobre los temas que importan, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué papel los medios de comunicación deberíamos jugar a la hora de intentar ser un agente de cambio, de diálogo, de democratización? Pues lo primero es salir de ese pozo en el que nosotros mismos nos hemos metido. ¿Y qué se puede hacer para que la mirada de los medios sobre los problemas sociales tengan realmente un espacio en los medios escritos, en los medios que podemos comprar en el kiosco, en los digitales, en las televisiones, en las radios? Es decir, los problemas sociales, la narrativa de solidaridad, el compromiso social, siempre se queda como un poco al margen. Es verdad, pero déjame darle un poco la vuelta al argumento. Lo que dices es cierto, ¿eh? ¿Cuántos periodistas de medios occidentales había en Gaza durante el conflicto? Ni uno. Solo quedaba Al Jazeera y quedaban las fuentes de los activistas, dentro de Gaza me refiero, ¿vale? O sea, sí, había mucha gente que ha contado cosas muy interesantes en la periferia, pero dentro de lo que es el territorio de Gaza no había nadie. Solo quedaba activistas y Al Jazeera, que es lo que ha pagado un precio altísimo, por cierto, por permanecer allí, ¿verdad? Esto no ha impedido que nos enteráramos de lo que pasara. Y esta reflexión sobre que las fuentes de información se han diversificado mucho me lleva a otra reflexión, que es que si alguien ha querido enterarse durante estos horribles 2 años de lo que ha pasado en Gaza, no ha tenido necesidad absoluta de estar en contacto con un medio de comunicación tradicional. Lo ha podido hacer de otra manera. Por tanto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es nuestro papel en una sociedad en la cual el activismo o otras formas de transmitir comunicación hacen su trabajo con mucha potencia y con mucha capacidad de distribución de su contenido, ¿no?
Yo creo que lo que nos compete tiene mucho que ver con verificar, es decir, dar carta de realidad y dar carta de verificación de las cosas que corren por el mundo digital, que son ciertas o que no. Y lo segundo que tenemos que hacer es dar contexto. Porque muchas veces desde el activismo no se da el contexto suficiente a las cosas o se da una información claramente sesgada. Por tanto, lo que nos corresponde, creo yo, más que contar, que la gente se entera de las cosas de muchas maneras, es verificar y dar contexto. Tú pasaste por la Universidad Católica de El Salvador. Centroamericana. Centroamericana, sí. Bueno, es la UCA es la sí. Ya lo sé que es la Universidad Centroamericana, pero eso te situó en un contexto marcado por la memoria del conflicto, por el legado ético de los jesuitas. ¿Cómo influyó esa experiencia en ti? Mucho, muchísimo. Yo llegué a El Salvador con los acuerdos de paz recién firmados. Algunas de las personas que nos escuchan no recordarán, pero hubo una guerra civil terrible en El Salvador que duró más de 10 años y causó miles de muertos. Y en ese momento, pues cuando llegué, pues las cosas podían ser distintas, ¿no? ¿Qué recuerdo? Pues recuerdo un país que intentaba reconstruirse y reconciliarse a partir de una situación tremendamente dolorosa para muchas personas. ¿Qué buenos recuerdos me quedan de todo aquello? Pues sin duda pues esa voluntad de construir una sociedad democrática mejor, el esfuerzo honesto de tantas y tantas personas. Yo creo que viví experiencias que yo estaba dando clase de televisión y de periodismo en la universidad y, en fin, me tocó vivir cosas que es muy difícil que te pasen en la vida, ¿no? Me refiero para un profesor, que es que hablar a periodistas en activo que han desarrollado su carrera profesional de una manera empírica sin haber podido estudiar y que iban a la universidad por la mañana y trabajaban por la tarde en el telediario. Es explicar una cosa por la mañana y verlo en el telediario por la tarde, ¿no? Esto es una cosa de un cielo santo, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Esta es una cosa, pues, muy interesante de vivir, muy interesante de ver y seguramente de todo aquello, pues sin duda el testimonio o la realidad del impacto que tuvo el asesinato de los jesuitas del año 86, ahí pues claramente fue un asunto muy importante y que nos ha marcado a todos, ¿verdad? Todo el testimonio de Acuríes y sus compañeros, todo lo que sucedió aquellos años. También has sido responsable de comunicación de Entre Culturas. ¿Algo de lo que aprendiste en esa época crees que se podría aplicar hoy a los medios tradicionales? Me refiero a la hora de contar historias de migración, de desigualdad, de cooperación internacional, de respeto a la dignidad de las distintas comunidades. Claro. En Entre Culturas, cuando estuve trabajando en esta organización, que es la que da amparo a este diálogo que tenemos tú y yo, estuve trabajando 4 años. Fue una etapa intensísima donde conocí a gente muy, muy, muy valiosa. Fíjate, juntando lo que te decía antes de El Salvador y lo que pasó después de Entre Culturas, se abrió en mí como un profundo debate sobre aquellas acciones de solidaridad y de cooperación que son realmente transformadoras, que cambian la vida real de la gente. ¿Por qué? Porque en un momento dado una persona que está en una situación de pobreza, que tiene que dar de comer a sus hijos y a su familia y que no tiene suficientes ingresos porque está en paro, porque la situación económica es como es o porque no le pagan lo suficiente, esta persona no es libre. Esta persona tiene que tomar decisiones en su vida que no se corresponden con la dignidad de la decisión. Es lo que pueda ser. Y lo que pueda ser a veces es algo que te parece bien y a veces es algo que te parece mal y tienes que hacerlo, ¿verdad? O en condiciones que te parecen mal y tienes que hacerlo.
Por tanto, esa especie de subir el perfil de humanidad de las personas para darles la dignidad de poder elegir es lo que realmente es transformador. Y ahí es donde yo creo que hay tres patas muy, muy, muy gordas, más gordas que las demás, a la hora de intentar comprender una realidad para hacerla mejor, para hacerla más humana. La primera creo que es la salud. Si no hay un sistema sanitario que te permita que si te has roto un brazo o si tienes un problema con la visión, esto te impide ganarte la vida, tienes un problema muy serio. Por tanto, hay que entender que todo lo que es cooperación y todo lo que es apoyo a las comunidades que tienen que ver con la salud es muy importante. También son muy importantes las infraestructuras. Porque si tú haces un desarrollo de una granja, que generas un entorno de producción, pero ese entorno de producción se encuentra con dificultades de distribución reales, que hace que todo aquel esfuerzo no pueda llegar a una economía en la cual ese intercambio de bienes es lo que va a dar estabilidad a un proyecto de desarrollo, tampoco tiene sentido. Por tanto, trabajar con infraestructuras, que es una cosa que es muy poco... ¿cómo explicártelo? Muy poco guay, ¿no? Construir puentes no mola, desde el punto de vista de lo que podemos decir. No, vamos a ayudar a los demás. ¿Por qué vamos a dar un puente? Pero un puente, ¿por qué no te dedicas a ayudar a la gente? Es que el puente es muy importante, porque si no hay infraestructuras no hay posibilidad de hacer que haya desarrollo económico. Y la tercera pata, no por eso la menos importante, es la educación. Entre Culturas me enseñó durante todo el tiempo que estuve ahí que el dar oportunidades de salir de una situación de pobreza estructural depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de la educación. Creo que Entre Culturas y Fe y Alegría hacen un trabajo extraordinario, avalado por tantos y tantos años de experiencia. Estaba leyendo la memoria anual antes de entrar a ver cómo habían cambiado las cosas y veo que sigue ese esfuerzo a lo largo de los años tan y tan importante, y es, vaya, no me cabe ninguna duda, estaba mirando la distribución del dinero que la gente aporta, esos 24 millones de euros de presupuesto que tiene anualmente Entre Culturas, y prácticamente el 90 y tantos % va a lo que es a la acción, y a eso es lo que tiene que ser, ¿verdad? O sea que colaborar con instituciones que claramente apuestan por la transformación dentro de lo que, desde mi modesto punto de vista, es una de las patas transformadoras, que es la parte educativa, es absolutamente fundamental. Xavier, a mí me produce una cierta desconfianza, no sé si temor, pero sí muchísima desconfianza en la inteligencia artificial. Y tú ahora estás metido en la implantación de la inteligencia artificial en la redacción de noticias de Radio y Televisión Española. Por tanto, eres partidario de su uso. Bueno, depende de las circunstancias. Creo que un uso abiertamente indiscriminado definitivamente no. Yo creo que la inteligencia artificial, voy a retroceder un par de pasos, si te parece antes. Punto 1. Al igual que la desinformación, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Es una realidad. Es una realidad. Por tanto, decir que no me gusta o decir que, en fin, que estás en contra o no sé qué, más allá del postureo, no va a ningún lado. No. Es como negar la realidad del día y la noche. Por tanto, nuestra próxima vida, lo que nos vendrá en el futuro, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con la desinformación. El hecho de negar la realidad no nos lleva a ningún lugar. 2. La inteligencia artificial se lo monta muy bien cuando tiene que comunicar. Comunica muy bien. Lo cual no significa que sea veraz, que ahora entraremos en el tema. Y esa capacidad que tiene de redactar, de resumir, de explicar de una manera comprensible es fascinante. Fascinante. Por tanto, el primer paso que tenemos que dar a la hora de relacionarnos con la inteligencia artificial es de la fascinación. Entenderlo como que en un momento dado tú le metes, por decirte algo, una sentencia judicial de 300 folios y le dices, sácame un resumen de 30 líneas y lo hace muy bien. Dices, ¿pero qué es esto? Pero tú has verificado que está bien. Espera, tranquila. No, es que eso es lo que me preocupa. O sea, que lo haga
Ya sé que lo hace. La cuestión es la calidad de lo que hace. Avancemos sobre ese punto, porque es donde lo iba a decir. Entonces, resulta que efectivamente ha hecho un resumen, tú estás fascinado, diciendo, pero bueno, qué barbaridad, ¿cómo ha podido trabajar algo que a mí me hubiera costado una semana y lo ha hecho en 10 minutos? Porque esto es increíble, fascinado, ¿vale? Pero es importante entender ese sentimiento de fascinación como un punto de partida, ¿vale? 2, tú sabes del tema, te lees la sentencia entera, a los 300 folios, ves y dices, ¡ostras! Si se ha columpiado, se ha metido un dato que no era verdad. ¿A cuánto equivale esa columpiada? Más o menos a un 20% del contenido. Es decir, cuando tú te pones a trabajar, como estamos haciendo en Radio y Televisión Española, con la inteligencia artificial y le sometes a pruebas de estrés, es decir, resúmeme esto, y tú te acercas a ello y dices, vale, a ver, vamos a verificar, punto 1, punto 2, punto 3, un 20% del contenido es más o menos erróneo. ¿Y el sesgo ideológico? Ahora y voy a llegar, vamos a llegar después a eso. Esto hace que no te puedas fiar. Y por tanto, después de la fascinación, viene el susto. Que lo santo, esto no puede ser, no me puedo fiar de esto radicalmente, ¿no? Dentro de la parte de susto está la parte del sesgo que tú decías, ¿vale? Muchas veces se habla del sesgo desde el punto de vista de que el entrenamiento de la inteligencia artificial se ha basado en Internet y que Internet no es una fuente neutral y que hay ciertos contenidos que están más presentes que otros y por tanto esto puede influir, etc. Es uno de ellos, es uno de los sesgos. Pero esta visión no valora lo suficiente otra parte del sesgo, que es lo que se llama los guardarraíles. ¿Qué son los guardarraíles? Los guardarraíles, la parte de la inteligencia artificial tiene muchas capas, ¿vale? Es decir, tú le haces una pregunta y va evolucionando la respuesta por capas. Los guardarraíles es la última capa de la respuesta que tú recibes, que es aquella capa que impide que ciertas preguntas se contesten. Y esa es una capa humana. Es una capa que se le ha colocado a la inteligencia artificial al final. Por ejemplo, si yo le digo a la inteligencia artificial, ayúdame a construir una bomba atómica, la inteligencia artificial me dirá que ni de coña, dirá que no lo va a hacer. ¿Por qué? No porque no sepa hacerlo, claro que sabe hacerlo, porque se ha leído todos los manuales de cómo se construye una bomba atómica. Lo que pasa es que alguien, un humano, ha dicho al final, si alguien te pregunta cómo construir algo que va a ser malo para la humanidad, contesta no. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Que por el mismo precio que nos están colocando algo que es, vamos a decir así, benéfico, que es que nadie construya una bomba atómica en su casa o nadie aprenda cómo asesinar a alguien de una manera eficaz, etcétera, etcétera, nos están colando ideología. Nos están colando decisiones que están en la línea editorial de los propietarios de estos modelos de inteligencia artificial, que son 4 o 5 en todo el mundo, y que son, por un lado, agentes, vamos a decir así, de dictaduras, como puede ser la China, y agentes o opiniones o sesgos vinculados a los propietarios de los modelos de países formalmente democráticos, pero que en un momento dado también quieren influir en los demás. Voy a poner un ejemplo. La inteligencia artificial de X, que se llama Grok, durante todo el conflicto de Gaza, ha identificado como imágenes procedentes de Sudán y de Somalia a la hambruna de Gaza. ¿Por qué? Porque tiene un propietario que ha tenido una posición ideológica claramente sesgada en el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Qué hace? Pues que ha mentido. Ha mentido a la hora de identificar las imágenes, y dentro de lo que es la labor de verificar Radio y Televisión Española tenemos documentadas un montón de esas mentiras. ¿Qué significa esto? Que en la pata del susto, primero fascinación, ahora susto. En la parte de susto tenemos que entender que hay ideología en su respuesta. Tercera pata, la pata muerte. Digamos, fascinación, susto y muerte. ¿Por qué? Hay muchas empresas despidiendo a mucha gente a raíz de la inteligencia artificial. La última oleada de 30.000 en Amazon. ¿Por qué? Porque es verdad que a ciertas tareas
las hace más eficazmente que algunos humanos. Y esto lleva a algunos empresarios, a algunas empresas, a intentar disminuir la plantilla. Tú le preguntas a la inteligencia artificial, es curioso el ejercicio, si tenéis algún modelo cerca, hacedlo. ¿Cuáles son los escenarios que se prevén en el futuro a partir de la implantación de la inteligencia artificial? Te dice que uno de los escenarios más probables que existe es el incremento de la desigualdad. Si ahora estamos preocupados, y Entre Culturas es uno de los pilares de su labor, por la desigualdad social en el mundo, preparémonos, porque lo que viene es un horizonte más desigual que el que tenemos. Y esa desigualdad, según cómo se coloque, según cómo se gestione, puede llevar también al conflicto. Por tanto, inteligencia artificial, fascinémonos de lo bien que lo hace, asustémonos de que miente y preocupémonos en tanto en cuanto el mundo que nos viene puede ser preocupante y más desigual del que es. ¿Qué les dirías a los jóvenes periodistas que te escuchan y que sueñan con ejercer esta profesión? ¿Qué consejo les darías? Es una pregunta trampa. No. No, déjame decir para mí mismo. Es una pregunta pertinente. A un veterano periodista que lo ha hecho casi todo. Mi hijo es periodista y te voy a contestar lo mismo que le digo a él. Punto 1. Creo que todos tenemos, casi te diría que el deber, de intentar seguir nuestras pulsiones y nuestras pasiones con ansia, ¿verdad? Tenemos como ese deber de soñar. Y yo no quiero ser el aguafiestas, el que venga aquí a decirte, oye, tú tienes una pulsión, quieres ser periodista, quieres dedicarte a esto, pues nada, pues olvídate. No, por tanto, adelante con las pulsiones y los deseos y las ansias que tenemos todos de vivir de aquello que nos apetece vivir, de lo que creemos que es justo. El periodismo es una profesión en decadencia. Hay más despidos que creación de empleo. Y el horizonte no es positivo. La inteligencia artificial nos va a reemplazar a muchos, porque hace esto que te he explicado, lo hace muy bien. Esa parte de resumir, esa parte de escribir, lo hace muy bien. Y ya hay medios automáticos y va a haber más en el futuro. ¿Por qué? Pues porque va a incrementar la crisis económica de la cual te hablaba antes y van a desaparecer muchos medios tradicionales también, o se van a vincular con la inteligencia artificial de una manera que van a necesitar menos periodistas. Por tanto, no es un futuro, vamos a decir así, industrialmente halagüeño. ¿Qué les contestaría yo? Pues que no renuncien a su pasión, pero que esa pasión no la relacionen necesariamente con su sostenibilidad económica. En un momento dado uno puede dar rienda suelta y puede encontrar canales de distribución de contenidos en este mundo digital en que vivimos, no necesariamente vinculados a una profesión. Y, por desgracia, vivir del periodismo en el futuro va a ser más complicado que lo que ha sido en el pasado. Y ya la última pregunta. Si cuando eras un joven periodista, fuiste a los responsables del informativo y le dijiste, oye, ¿por qué no hablamos o por qué no abrís el informativo con lo que está pasando en Bangladesh? ¿Tú crees que si hoy fueras y les dijeras, ¿por qué no abrimos el informativo con Somalia o con Sudán, te harían caso? No. Solo hay que ver la proporción de las noticias internacionales en los medios convencionales, cómo ha ido reduciéndose. No ha habido un cambio radical. Pero sí quiero decir que una persona, un ciudadano, una persona que nos escucha, honestamente interesada en saber lo que ha pasado en Somalia o en Sudán, tiene hoy más oportunidades de enterarse de lo que había hace 30 años. Pero la pregunta era... Sí, vale. La que era. El criterio informativo no ha cambiado. Hoy en Televisión Española, que es donde tú estás, exacto, o en el medio que estuvieras, ¿eso cambiaría? No. Y la respuesta es
desgraciadamente no. No. Tenemos que ser capaces de reaccionar como ciudadanos ante esta situación de criterio informativo que no necesariamente estamos de acuerdo y crear nuestro propio criterio informativo, porque esta es la gran noticia del mundo digital. Por fin podemos acceder a las fuentes sin necesidad de intermediarios, y esto es fantástico. A veces lo que pasa es, yo quizá tengo una idea un poco más conservadora de lo que es el periodismo. Yo creo que hay muchas fuentes, pero verificar que esa fuente directa es realmente una fuente veraz es muy complicado. O sea, no es tan fácil. Yo no me creo todo lo que llega a través de la red. Ignacio Ramonet decía: informarse cuesta, ¿te acuerdas? Sí. Pues informarse cuesta. Es que informarse cuesta. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Xavier Ovach, periodista, verificador en Radio Televisión Española de las noticias, miembro del Colegio de Periodistas de Cataluña, de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, y mucha suerte en esa labor tan complicada que llevas a cabo. Por una parte, verificar, y por otra parte, abrir paso a la inteligencia artificial. Gracias, Julia. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.